Como les decía, tengo solamente un tiempo limitado para hablarles de farmacovigilancia en biosimilares. Primero tengo que hacer una declaración de conflicto de interés. Yo soy miembro activo de Amgen desde hace algunos años y todas las posiciones que se manifiestan en esta charla son de consideración del autor. Sin embargo, si ustedes tienen alguna pregunta médica adicional o quisieran reportar un evento adverso relacionado con los productos de Amgen, pueden hacerlo a los correos que aparecen en esta diapositiva. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Básicamente la Fundación me pidió centrarme en estos temas. El primero, dar un contexto muy general de lo que son los biosimilares. En segundo lugar, hablar un poco de los criterios más básicos que debemos tener en cuenta para la incorporación y selección de biosimilares en las instituciones en salud. En tercer punto, vamos a hablar de la farmacovigilancia como tal. Vamos a entrar un poco en la herramienta del seguimiento farmacoterapéutico y de cómo realizar farmacovigilancia activa para este tipo de medicamentos. Y por último, de forma muy breve, vamos a hablar de los retos y oportunidades de nuestro sistema de salud con el uso de biosimilares. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar ya en materia. Muy seguramente ustedes ya han visto esta gráfica en otros escenarios y parte de lo que pretende mostrar o el mensaje clave aquí es entender a los medicamentos biológicos como medicamentos diferentes totalmente a los medicamentos de síntesis química. Definitivamente para las moléculas de síntesis química tenemos productos pequeños, simples, muy bien definidos estructuralmente y químicamente hablando, con un perfil, digamos, muy completo, estables relativamente y que dado a, digamos, a esta simplicidad entre comillas, pues son fáciles, digamos, de tener copias idénticas de estos productos. Con los biológicos tenemos una situación completamente diferente. Son productos muy complejos molecularmente, son conjuntos de proteínas que hacen que sean muy grandes, pueden superar los 150.000 Daltons, y por tanto, por esa complejidad y esta estructura química, evidentemente tienen diferencias y tienen variaciones innatas a los productos. Eso hace que sean muy difíciles de caracterizar absolutamente y son sensibles evidentemente a la manipulación, a las condiciones de almacenamiento, y estas condiciones evidentemente pueden afectar la seguridad y eficacia de esos productos. Y entendiendo que vienen de células vivas, pues son muy difíciles o es imposible, digamos, tener copias idénticas. Y es por eso que en los biológicos no hablamos de este concepto de bioequivalencia, sino hablamos del concepto de biosimilaridad. ¿Qué es la biosimilaridad? Básicamente las autoridades de referencia como la EMA, la FDA, obviamente la Organización Mundial de la Salud y también el INVIMA han clasificado la biosimilaridad como un producto que es capaz de demostrar que es altamente similar con un producto biológico de referencia y que tiene las mismas características, aquí lo vemos en esta definición, las mismas características de calidad, efectividad biológica y seguridad. En este sentido, ¿qué me parece importante resaltar ahí? Como lo dicen, digamos, todas las definiciones de biosimilaridad, aquí es importante demostrar estas características. Y un poco basándome en la presentación que tuvimos hace un momento de la doctora, pues aquí las fases preclínicas, la caracterización biológica es fundamental para poder garantizar la similitud con este medicamento innovador. Y esto también es muy importante entendiendo que para los productos biosimilares, para los productos innovadores, normalmente demostrar la seguridad y la eficacia en estudios clínicos es bastante relevante. Sin embargo, en el desarrollo de los biosimilares empezamos un poquito al revés y un productor juicioso de biosimilares debería tomar lotes de todo el mundo del biosimilar que quiere, digamos, desarrollar, y hacer una caracterización muy bien estructurada, muy bien detallada de las fases preclínicas y pues obviamente toda esta caracterización de la función biológica. Esto de entrada le va a permitir asegurar esa biosimilaridad o esa similitud con el producto innovador y por tanto los estudios clínicos, si bien son importantes, deben hacerse ya para demostrar comparabilidad con el producto innovador. De acuerdo con esta situación de los productos biológicos,
¿Por qué vamos a tener que nosotros entender y trabajar en la incorporación de los biosimilares? Creo que muchos de ustedes ya trabajando en sus instituciones pues habrán tenido ya en estos momentos esa necesidad. Muchas veces esa necesidad viene como tal de la clínica, en donde necesitamos más opciones terapéuticas, pero también puede venir de la necesidad de hacer un sistema más costo efectivo y de reducir costos para poder en la atención en salud. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Definitivamente esto ya es una realidad y pues tener biosimilares en nuestras instituciones nos va a permitir tener opciones terapéuticas adicionales para los proveedores de atención médica, pero sobre todo para los pacientes. Recordemos que con estos programas de desarrollo abreviado que tienen los biosimilares, en donde la caracterización, vuelvo y lo digo, es bastante importante, se reducen costos en la investigación clínica que finalmente se ven reflejados obviamente en el costo final que tienen estos medicamentos en el mercado y por tanto pues van a impactar positivamente el sistema en términos de salud y obviamente tener más biológicos en el mercado permite aumentar la competencia y esto también genera una presión importante para reducir costos incluso de los medicamentos innovadores. Bajo este contexto, ¿qué es importante a la hora de seleccionar un biosimilar? Bueno, básicamente centrarnos en estos 4 aspectos. Primero, la información técnica. Un elemento fundamental a considerar es si el producto ha sido obviamente aprobado y revisado por las autoridades sanitarias de referencia. Esto obviamente es un punto que nos indica que ha tenido una evaluación juiciosa por parte de autoridades y de personal competente, sin embargo no excluye la revisión juiciosa y disciplinada que tenemos que hacer al interior de nuestras instituciones. Y allí es donde tenemos que basarnos en la información técnica. La evaluación primero tiene que ser evidentemente realizada por un comité interdisciplinario, pero los farmacéuticos aquí tienen un rol muy importante a la hora de poder analizar toda la información técnica. Deben solicitar las fichas técnicas, los informes sobre los procesos de fabricación que permitan asegurar esta calidad en el proceso de desarrollo para finalmente tener de base o la primera etapa al menos cubierta que nos permita garantizar esa biosimilaridad y también conocer en detalle y analizar en detalle las características de estabilidad del producto. El otro aspecto importante, además de los estudios que hablábamos de comparabilidad con el medicamento innovador, va a ser la experiencia y el uso en la vida real. Para eso es muy importante entender cuáles son los países que han aprobado ese biosimilar, porque entendamos que hay diferentes regulaciones en diferentes países y unos países tienen regulaciones muy laxas. Si encontramos un biosimilar aprobado en un país de estas características, pues evidentemente ya tendremos que de pronto hacer una revisión un poco más juiciosa de ese medicamento y adicionalmente para entender un poco el uso de vida real pues es importante solicitar evidencia clínica, estudios científicos y por qué no experiencias de uso local de seguimientos de farmacovigilancia o seguimientos de pacientes en instituciones o en clínicas específicas. También debemos solicitar, información que nos permita garantizar la robustez del abastecimiento y garantizar la disponibilidad del producto. Obviamente si nosotros como farmacéuticos o como profesionales de la salud tenemos la obligación o hacemos una selección en el medicamento, pues hay una presión importante de demostrar que esa selección ha sido la adecuada y que evidentemente no ponga en riesgo al paciente. Entonces ya voy a entrar un poco más adelante en por qué el tema del suministro también es muy importante. Y por último, la farmacovigilancia. Exigir planes de gestión de riesgos. Recordemos que actualmente existe una resolución aprobada en Colombia para la obligatoriedad de los planes de gestión de riesgo en los fabricantes. Es una resolución muy nueva, de la 213 del 2022, en donde se le exige a los fabricantes tener estos planes de minimización de riesgos y estos planes ahora van a empezar a ser públicos. El INVIMA va a publicar esta información y nosotros tenemos la responsabilidad de revisar y de poder verificar que este plan de gestión de riesgos está alineado con el innovador, pero que adicionalmente incluye información de la seguridad en vida real del producto biosimilar. Y
que tengan programas de farmacovigilancia robustos estos fabricantes, porque esto es importante, porque de alguna manera nos permite tener una tranquilidad de tener un soporte adicional en caso de presentación de reacciones adversas con el biosimilar que hemos escogido. ¿Por qué el suministro es importante? Bueno, creo que todos ya estamos o conocemos el impacto que tiene el tema de la distribución. En Colombia lo hemos vivido acá en carne propia, pero indudablemente pues el suministro tiene un impacto en los pacientes porque vamos a tener que cambiar los tratamientos para poder cubrir la necesidad en caso de un desabastecimiento, que de pronto no pasen de una manera tan completa por un proceso de revisión en cuanto a seguridad y eficacia, y por tanto poner en riesgo la terapia del paciente, y obviamente pues por todos los retrasos que esto puede tener o finalmente el impacto en la adherencia al tratamiento del paciente. Y obviamente en la actividad y en el día a día como proveedores en salud, pues gestionar un desabastecimiento implica una carga administrativa adicional importante que hace pues que esto tenga un impacto en nosotros, en nuestro día a día, pero adicionalmente en la carga administrativa de la institución. ¿Y por qué nuevamente es importante solicitar un programa de farmacovigilancia robusto del fabricante? Porque nos va a permitir garantizar que, como les digamos, tengamos este respaldo, que se hace una revisión juiciosa del perfil de seguridad del medicamento en el mercado. Debemos garantizar que ese programa de farmacovigilancia tenga una gobernanza, qué pena no me haya. No, tenga una gobernanza clara, siga leyes establecidas, garantice que se reporte eventos adversos en todo el ciclo de vida del producto y por todas las fuentes, que alimente bases de datos globales. No es lo mismo tener un sistema de farmacovigilancia muy local donde no se hace una evaluación juiciosa de una información conjunta en el mundo. Y por tanto es importante que garantice el reporte a la autoridad sanitaria y a bases de datos globales como el Uppsala Monitoring Center, que permita tener un análisis global, como ya lo dije, de toda la información y permita garantizar la trazabilidad del producto y de los eventos adversos que se presentan. Este tema de la trazabilidad es muy importante y voy a ahondar un poquito en la charla sobre ese tema. Bueno, ahora el tercer punto que teníamos era ya hablar específicamente de la farmacovigilancia en biosimilares y por qué la farmacovigilancia cobra una especial relevancia en los biosimilares. Básicamente, pues lo necesitamos para todos los productos biológicos, indudablemente, por esta variabilidad que yo les hablaba al principio. Es imposible, incluso entre lotes del mismo producto innovador de una misma marca, hay variabilidad entre los lotes, y eso hace pues que evidentemente necesitemos establecer mecanismos para proteger a los pacientes que nos permitan una detección rápida de cualquier problema emergente específico en seguridad, y de esta manera poder tomar acciones rápidas en el mercado, tanto regulatorias como de cara al paciente. Indudablemente la farmacovigilancia para biosimilares representa bastantes retos. Aquí, bueno, es una gráfica un slide un poco denso, pero como les decía, tenemos acá unas características importantes de los productos biológicos, y estas características tan complejas necesitan una respuesta en farmacovigilancia, porque esos pequeños cambios de producción, por ejemplo, pueden llegar a tener un impacto en la seguridad. Entonces necesitamos garantizar que hagamos un monitoreo constante en donde estemos comprobando la seguridad del medicamento. Adicionalmente, las reacciones de inmunogenicidad. Recordemos que evidentemente las reacciones de inmunogenicidad pues son inherentes a este tipo de productos, que se pueden presentar incluso de forma tardía a la aplicación del medicamento, que nosotros deberíamos hacer un seguimiento incluso para los medicamentos innovadores, pero no lo hacemos de una manera tan rigurosa, y definitivamente esto nos va a permitir entender mejor la causalidad y conocer más exactamente la causa de un evento adverso de cualquier problema de seguridad. En farmacovigilancia, la trazabilidad de productos biológicos y de biosimilares cobra especial relevancia el tema de la trazabilidad. En el mundo se han dado algunas opciones para superar esta barrera o este desafío, como por ejemplo una propuesta de la FDA para tener una convención fija que permita
identificar claramente los biosimilares y los productos innovadores a través de un sufijo, de un código de un sufijo. Esta legislación no es aplicable en Colombia y por tanto nosotros no tenemos esta posibilidad de identificar claramente los productos a través de estos sufijos, pero indudablemente necesitamos garantizar que podamos atribuir una reacción adversa al medicamento correcto. Es decir, entender si se presentó en el innovador o en el biosimilar y el número de lote. El número de lote obviamente es importante por esta variabilidad que les digo que existe inherente en todos los productos. Y aquí pues es fundamental entender que para nuestro tipo de países en desarrollo, donde no tenemos esta legislación tan claramente, pues necesitamos hacer mecanismos que nos permitan integrar y obtener toda esta información en todo el ciclo de vida del producto. Aquí, bueno, esto es una gráfica muy pequeña para mostrarles otras estrategias que se han tenido en el mundo relacionadas con cómo superar esta barrera de la trazabilidad, como les decía, la nomenclatura que propone la FDA con ese sufijo y la legislación europea. Esta legislación europea es muy interesante porque además de proponer esta codificación, habla de la comunicación en términos de seguridad de todos los involucrados o todos los actores involucrados en la cadena de los medicamentos biológicos y evidentemente tener esa información de seguridad mejorará la evaluación conjunta de seguridad y nos permitirá tener mejores herramientas regulatorias y en sitio para el manejo de cualquier situación que se presente. Y aquí, por ejemplo, en este slide me permite mostrarles que indudablemente en Colombia igual vamos trabajando en ese sentido a pesar de que no tengamos una reglamentación específica de codificación o de identificación, pero en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y en la regulación existente de farmacovigilancia se contemplan diferentes actores y como vemos indudablemente dentro de la farmacovigilancia, para asegurar, no me funciona, para asegurar la identificación correcta, pues se habla ya de que en la nomenclatura, en el etiquetado, la codificación, pues tenemos que tener esto totalmente establecido, que identificar siempre a través del nombre comercial y el lote es fundamental y tener normas claras de prescripción y dispensación de medicamentos para evitar sustitución, intercambiabilidad no definida. Entonces es muy importante poder contar con esos esquemas de trazabilidad y que indudablemente la información que se recoja de eventos adversos debe ser comunicada a otros profesionales. Esto es un aspecto muy importante de la farmacovigilancia que estamos viendo hoy en día. Tenemos que migrar de solo tener sistemas de recolección a que esta información realmente sea pública y sea conocida por diferentes actores del sistema. Bueno, aquí simplemente voy a entrar un poco más en detalle en cómo prácticamente podemos hacer farmacovigilancia activa o seguimiento de biosimilares. Existen, digamos, muchas opciones realmente documentadas en la teoría. El reporte espontáneo es el reporte más común que tenemos actualmente, pero es limitado para manejarse para los productos biológicos realmente, porque no cubre todos estos desafíos que tenemos para los medicamentos biosimilares. Por tanto, existen otros esquemas como esquemas de monitoreo. Tenemos el esquema de monitoreo intensivo en donde podemos seleccionar en una institución un área específica, por ejemplo, las áreas de infusión. Entonces, que deseemos hacer un seguimiento de eventos adversos en una sala de infusión para un grupo de pacientes específicos. Podemos definir este monitoreo específicamente en esa situación y este monitoreo será muy útil en casos de que tengamos una preocupación puntual de más que todo relacionado con las prácticas de pronto del personal sanitario en esa área. El monitoreo dirigido se refiere a hacer monitoreo de una situación de seguridad que ya se encuentre definida para el producto o que se sospeche que puede ocurrir para el producto a través de la práctica clínica habitual, entrenando al personal sanitario para que detecte esas situaciones que ya se conocen y las reporte adecuadamente. Indudablemente ese método es un método limitado porque va a ir de alguna manera muy sesgado a un tipo de situación de seguridad. Y por último, el monitoreo de evento en corte. El monitoreo de evento en corte es como diseñar un estudio prospectivo observacional que nos permita de alguna manera
definir una corte de pacientes que queremos evaluar en un tiempo específico y nos permite hacer seguimiento activo de eventos adversos. Y entre estos modelos, uno de los modelos más comunes podrían ser los modelos de centro centinela. Bueno, una vez escogido el monitoreo que de pronto más nos sirva, el seguimiento farmacoterapéutico será una herramienta fundamental para poder incorporarla dentro de estos monitoreos. Yo creo que ustedes están familiarizados con los conceptos de seguimiento farmacoterapéutico, entonces no voy a entrar muy en detalle en este slide, pero indudablemente si queremos hacer farmacovigilancia activa a través de un seguimiento farmacoterapéutico, pues ¿qué debemos considerar? Podemos basarnos en unas guías o en los módulos de farmacovigilancia activa de la Unión Europea, de las buenas prácticas de farmacovigilancia de la EMA, el módulo 8, y ahí podemos tener cuestionarios específicos que pretendan detectar activamente eventos adversos o situaciones de seguridad, los cuales vayan a ser realizados a los pacientes. Puede ser a través del seguimiento farmacoterapéutico en los intervalos específicos que se desee para hacer este monitoreo o este seguimiento de eventos adversos. Obviamente la información o estos cuestionarios pues adicionalmente deben tener otra información que sea útil desde el punto de vista del seguimiento farmacoterapéutico, pero también a la hora de sacar indicadores y estadísticas de esta información que recopilemos. ¿Cómo debería entonces hacerse? Bueno, básicamente esto es un esquema muy simplificado de cómo debería hacerse farmacovigilancia activa a través de un seguimiento farmacoterapéutico. Una vez que tengamos un paciente identificado con el biosimilar o con el medicamento que queramos hacer esta farmacovigilancia activa, es importante que el paciente autorice esta intervención y que autorice de alguna manera este contacto y esta información adicional que vamos a recabar. Va a entrar al programa de seguimiento farmacoterapéutico en donde a través de los mecanismos que se establezcan en cada institución se va a hacer este seguimiento farmacoterapéutico o esta recolección activa de eventos adversos. Recordemos, un punto importante es que el seguimiento farmacoterapéutico, el objetivo no es recopilar eventos adversos, pero nosotros podemos incorporar a ese seguimiento esta necesidad de recopilación activa. Y como parte obviamente de ese seguimiento farmacoterapéutico pues se van a generar unas intervenciones que son las intervenciones que el servicio farmacéutico va a dar para mejorar la farmacoterapia del paciente, y adicionalmente los eventos adversos que se detecten pues deben entrar a los programas de farmacovigilancia de la institución y por qué no de los fabricantes, y adicionalmente obviamente reportarse a INVIMA, que es el encargado digamos de hacer esta evaluación de la información de seguridad con los datos que tiene de Uppsala Monitoring Center. Unos tips muy rápidos si queremos adoptar, digamos, un modelo de pronto que no siga farmacovigilancia activa, seguimiento farmacoterapéutico, pero quiera hacer evaluación de eventos adversos de forma activa. Como lo dije, seguir los modelos de la ICH o de la EMA. Definir unos criterios de inclusión y exclusión, definir a qué tipo de pacientes quiero hacerle mi seguimiento, por cuánto tiempo, definir el tiempo y la frecuencia del seguimiento y si lo quiero hacer a través de seguimiento farmacoterapéutico o solamente preguntas puntuales de recolección activa de eventos adversos, y obviamente que estos eventos adversos se manejen dentro de todo el programa institucional de farmacovigilancia. En esta diapositiva simplemente quiero resaltar que tener un programa de farmacovigilancia activa no es fácil. Vamos a tener algunas necesidades puntuales, por ejemplo, muy seguramente sea importante tener relacionamiento con la industria a la hora de poder obtener información privilegiada que tienen los fabricantes de la seguridad, que nos contribuya a los análisis que hagamos finalmente de las reacciones adversas. Estratégicos, porque aquí quiero invitarlos a que tengamos un rol de liderazgo y gerencial que cuente con un apoyo directivo de la organización para realizar esquemas de farmacovigilancia activa con altos estándares. De personal, porque vamos a tener que identificar muy claramente funciones y actividades del personal del servicio, y vamos a que un aspecto fundamental es involucrar al personal de enfermería y médicos, tanto en los resultados como en el desarrollo como tal de este programa, y operacionales, como ya les expliqué en la definición de muchos aspectos.
Para cerrar este aspecto, este punto de la farmacovigilancia, entonces simplemente recopilar cómo nosotros podemos contribuir a estos desafíos que teníamos en farmacovigilancia a través de la trazabilidad, el registro de las marcas, del lote, son importantes en todos los niveles de administración y de manejo del producto. El reporte de eventos adversos debe incluir obviamente esta información de trazabilidad. Debemos detectar o poder ser capaces de ver y de analizar los temas de intercambiabilidad. Normalmente las instituciones deciden adoptar un biosimilar solo para productos, para pacientes nuevos, y esto está bien, pero debemos hacer un seguimiento de cualquier situación de intercambiabilidad involuntaria que se pueda presentar para saber si definitivamente esto tiene un impacto en la seguridad de los pacientes y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a farmacovigilancia. Y por último, muy rápidamente quiero hablar de los retos en este sistema de salud para los biosimilares. Esta gráfica me permite mostrarles que pues para oncología definitivamente son una opción y son una necesidad. Tenemos aproximadamente 19.3 millones de casos nuevos en el mundo de enfermedades oncológicas y por tanto evidentemente la presión para obtener mayores y más opciones terapéuticas para los pacientes sigue siendo muy relevante. Y adicionalmente pues tenemos con esta reforma en salud muchos desafíos. Vamos a tener que ir a más pacientes, necesitamos mejorar de alguna manera el acceso y los costos del sistema indudablemente. Por tanto necesitamos mejorar de alguna manera las eficiencias que tenemos internamente, los modelos de contratación internos que tenemos en las instituciones, y pues esto nos lleva a poder tener o poder avanzar en estos temas de mejorar los servicios de atención, poder integrar estos temas de farmacovigilancia tanto a nivel intrahospitalario como ambulatorio, lograr eficiencias, por ejemplo, con el uso de estos medicamentos que finalmente nos permitan llevar a escoger el medicamento correcto para el paciente correcto. En cuanto a los desafíos que vamos a tener en farmacovigilancia, la farmacovigilancia de medicamentos genéricos no nos sirve, en donde tenemos una expectativa del comportamiento basado en la clase. Definitivamente por la complejidad necesitamos hacer modelos activos, por la gran cantidad de medicamentos que van a entrar en el mercado necesitamos poder controlar el ingreso de copias o productos que no cumplan con las características de calidad necesarias y pongan en riesgo a nuestros pacientes, y por tanto ahí la farmacovigilancia es vital. Poder recopilar más información en el switching para tomar de pronto decisiones que realmente impacten un poco más el costo o los sistemas internos de nuestras instituciones, y evidentemente la comunicación, como ya lo dije, en farmacovigilancia. No podemos quedarnos solamente con esa información en nuestras bases de datos, sino tenemos que hacer esa información pública, empoderar a los pacientes y empoderar a todo el personal en salud. Y ya para terminar, solo quiero dejar en resumen estos 4 aspectos, que definitivamente los biosimilares son una realidad. Ya de hecho por autoridades de referencia hay más biosimilares aprobados que productos innovadores para ciertas indicaciones. El menor costo por los temas de desarrollo que tienen los biosimilares pues generan finalmente un impacto en el sistema, y esto hace que el mercado sea más competitivo, que vayan a ingresar muchos más medicamentos, y por tanto la farmacovigilancia aquí es vital para asegurar la seguridad de los pacientes, pero que pues finalmente la competencia y la introducción de nuevas opciones terapéuticas es positiva finalmente para las instituciones en salud y los pacientes. Muchas gracias.